Bienvenidos a esta nueva clase del curso de literatura. Buenos días también a la Miss. Buenas tardes a todos. Bueno, jóvenes que entienden el quechua, vamos a ver. Tenemos que desarrollar ahora. ¿Hasta dónde nos habíamos quedado la semana pasada? ¿Dónde nos hemos quedado? ¿Qué nos toca? Vamos, jóvenes, ustedes que están atentos que al día con lo que trabajamos. Vamos, creo que tenemos que trabajar hoy, ¿eh? Vamos, ¿qué tenemos que desarrollar hoy día? Ustedes saben, ustedes saben. Literatura peruana 2, ok. Entonces, eso me permite, justamente, ¿no? Esto me permite justamente hablar de un tema importante. Como ustedes bien saben, ¿no? ¿No? El examen del prospecto de San Marcos ha cambiado radicalmente al este examen que se viene en septiembre, y es que también se da en septiembre, ¿no? Capaz, pues, más debido, ¿no? Justamente a la situación actual puede eso cambiar y ustedes podrían dar su examen, pues, en Twitch mientras ven un video de el Kun Agüero jugando videojuegos, ¿no? Pero, bueno, el hombre propone y Dios dispone, y el hombre propone y el coronavirus dispone, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Ya no es el típico, ah, ¿cómo se llama? El típico temario que desarrolla, pues, básicamente historia literaria, ¿no? Un periodo, autores, obra más resaltante y características de esa obra, ¿no? Literatura griega, ¿no? Homero, la Ilíada, argumento y características. Sino que ahora ha cambiado, ¿no? ¿Cuáles son las dos obras que a estas alturas ustedes ya debieron haber leído?
No, los ríos profundos no. ¿Cuáles son esas dos novelas? La ciudad de los perros y qué más. El mundo es ancho y ajeno. Pues eso, si bien es válido, lo veremos, ¿no? ¿No? Si se da o no se da, pues en este examen que viene. Lo bueno es que algunos amigos míos me han pasado el prospecto de la pre que va a venir, ¿no? Justamente este nuevo ciclo a puertas, ¿no? Justamente preparándose para lo que será, no lo que es el subsiguiente examen, no este, sino el próximo. No, me lo pasó simplemente la imagen de literatura, ¿no? Y han cambiado de libros. Sí, Crimen y Castigo y Los Ríos Profundos. Esas son las dos novelas. Así que si ustedes por X motivos no planean postular pues hacia el próximo examen, no este que viene de septiembre, sino el subsiguiente, ¿no? Por X motivos, los que sean, ¿no? Serían pues, tendrían que leer Crimen y Castigo y Los Ríos Profundos. El Crimen y Castigo es un novelón, en un sentido también bastante profundo, pero es una novela de 800 páginas, ¿no? Con un conjunto de varios ensayos, ¿no? Cosa, básicamente es como, y a la par que es una novela, es casi una examen psicológico, un conjunto de ensayos filosóficos sobre la ética, la moral, un texto de teología casi también en muchos sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una obra compleja. Más sencilla, ¿no? Es Los Ríos Profundos, aunque claro, hay muchas palabras en quechua y no aparece que ahora en el Perú, si lees quechua, pues te da una convulsión y terminas, no justamente con un paro cardíaco temblando en el suelo, básicamente, ¿no? Entonces, ese es el problema. No sé si ustedes justamente en mi receso estaba viendo ahí las redes sociales y ¡guau! ¿No? ¿No? Si te hablan en quechua, si te hablan en quechua, no, justamente tu cuerpo se destruye, tu alma se carcome, ¿no? Y tu mente no puede soportar tanto conocimiento. No sé, ese es el problema. No sé si el segundo examen se dará este año. A Marcos necesita ingresantes y necesita, pues, ¿no? El dinero de los prospectos, ¿no? Que le da el examen. Pero ya que estamos a puertas de la tercera ola, parece poco viable, ¿no? De que la misma universidad, las mismas autoridades tengan la voluntad de hacerlo, sí, yo estoy seguro de que sí, pero no puede llegar a gobierno, puede decirte, las autoridades sanitarias decir, no, realmente bajo estas condiciones no se puede dar, no, bajo estas condiciones no se puede dar esta reunión, no se puede dar, no, este examen. Entonces, es un juego de tira y afloja, lamentablemente, esa es la condición. Pero entonces tendrán tiempo para leer esas dos obras, ¿no? Ya sean si están a postular en septiembre, El mundo es ancho y ajeno y La ciudad de los perros, o si ya desean, no, justamente el subsiguiente examen, Crimen y Castigo y Los Ríos Profundos.
Eso ha de tomarse. He oído ese rumor que dice pues, de que el segundo examen se puede dar este año, pero si de verdad se puede dar, ¿alguna duda hasta aquí? Mm, ese es el problema, pues dicen. No puedo decir que el examen de el próximo examen de San Marcos, literatura van a prevenir preguntas de mi planta de naranja Lima y quién se llevó mi queso, pero eso no lo hace más o menos verdadero, ¿no? Entonces queda ahí en el examen de incógnita, ¿no? Ese es el problema. Entonces, como decís, hasta que aparezca información legítima y contrastada, lo único que nos queda son las suposiciones, lo que debemos ver, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, ¿algún interrogante conmigo? Tienen que estar preparados, pues, para ello. Todas interrogantes, planteamientos, nada. Ok, no, parece que no hay más dudas. Entonces podemos pasar a la resolución de las preguntas. ¿Cuál sería la uno? Ni la C ni la A. La Jimena, sí, yo te he dicho, la descripción de las costumbres limeñas, ¿no? Ok. Solamente las costumbres limeñas, ¿cómo es? ¿Cuál sería la corriente que aborda ello?
costumbrismo, claro, el mismo nombre lo dice. El romanticismo de Palma también lo aborda, pero desde el pasado, son las costumbres de la época colonial, principalmente a través de las tradiciones, no tanto así del presente. La dos, la, exactamente. ¿La égloga de qué época es? ¿La égloga a qué época corresponde? No, Chocano, no. Época, siglo de oro, ¿no? Garcilaso de la Vega, la égloga primera. Y el terceto, ¿en qué obra se utiliza? Vamos, hay una obra particular que utiliza el terceto en decasílabo. La Divina Comedia, muy bien, Jimena, lo que es la Divina Comedia. Pero la elegía es un poema de tristeza, de pena, de dolor, de angustia. La tres, claro, muy bien, Clara, muy bien, Pablo, ¿no? Obviamente, la marginación del indígena. Fue claro, ¿no? Justamente Chocano, obviamente, como vamos a ver ahí en cómo se va a poder reafirmar ahí cuando lleguemos a la pregunta sobre el blasón, ¿no? Muestra la cultura indígena pues, como el imperio de los incas, grandioso, imponente, vasto, ¿no? Un reino como de fantasía, ¿no? Exactamente. Entonces, le gusta lo indígena, pero como adorno, básicamente, como ah, temática que invita pues, a un reino desconocido, exótico, y cuyo encuentro con los europeos fue una aventura, ¿no? Por ejemplo, que luego dio lugar pues a nuestro país. Es un mundo idealizado, básicamente, un mundo idealizado en todo sentido, ¿no? La cuatro,
Los caballos de los conquistadores. ¿Cuál sería la 4? Sí, claro. Muestras un mundo idealizado, un mestizaje armónico y en paz. Entonces no puede ser, pues, que los conquistadores sean crueles y violentos. La 5 la resuelvo yo porque es una pregunta bastante rebuscada. Es Juan de Arona, mejor dicho. Juan de Arona, él es un poeta romántico. No, no tiene mayor relevancia. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje, ¿no? Con vaivén pausado de hamaca tropical. ¿Cuál sería aquí la 6? ¿La C o la D? Es la D. Es la D, sí. Claro, este es un, como digo, es un mestizaje muy idealizado, ¿no? Por mis penas corre la sangre de Cervantes y de los antiguos amautas, ¿no? Realmente, no, la fiereza de los conquistadores españoles y la pureza de los hijos del sol y demás cosas, ¿no? Entonces, no es un mestizaje, pues, verdadero, no es el mestizaje complejo, o sea, lleno de tensiones, conflictivo, heterogéneo, de una sociedad que trata de imponerse sobre otra y otra que trata de sobrevivir y se transforma y se adapta pues a su contexto y demás, como lo muestra pues José María Arguedas en su novela. La 7. No es la D, es la B. ¿Qué significa animista? Claro, le da vida a lo que no tiene en la realidad. No, justamente es la materia no es materia nada más, sino que posee alma, que posee, pues, no un sentir, es incluso posee características divinas, sagradas, míticas, y que por ello se puede comunicar con el mundo de los humanos, ¿no? Cerros machos, cerros hembra, Dios que cantan.
el licho que baila, por ejemplo, con el viento, si se menciona, ¿no? La coca que se mastica, cuando uno chacha la coca te habla, ¿no? Imagina las cosas que le habrá dicho a Maradona. Ahora bien, por ejemplo, en los ríos profundos, ¿cuál es el elemento animista que trae armonía al colegio? El zumbayo, muy bien, Sandro, el zumbayo, ¿no? Que susurra y se comunica con las personas, ¿no? Entonces, ahí tiene un valor. Este es el valor mítico que posee, pues, en la obra de Arguedas. 8. Sí, social y sórdido. El mundo de Buren es un mundo, pues, de fantasía. El mundo de Buren es un mundo de, básicamente, espejismos derivados, pues, de cuentos de hadas y demás, y alucinaciones en sueño. El mundo social, la problemática del día a día, lo cotidiano, la urbe, esas son cosas que poco o nada de importancia tienen dentro de la obra de Goring. Aunque lo de infantil a mí no me gusta mucho, pero bueno, generalmente se lo considera así, que posee una mirada infantil. Sugerente, ambiguo, ¿no? No queda claro, que te da ciertas pistas, pero que no dice, no expresa nada concreto, como lo hacen las señoritas, pues, ¿no? Justamente, cuando conversa con el chico, el típico movimiento de cosa más acomodarse el cabello, ¿no? Y el chico cree que la chica tiene caspa, ¿no? Básicamente, entonces, eso, ¿no? Los hombres somos incapaces de comprender las sugerencias. Esas pistas sutiles no se nos quedan claras, ¿no? La 9. Sí, la D. Es la D. Conservador, no, y los colónidas son modernistas en realidad. Pues estaban en contra de estos grupos de personas, ¿no? Estos intelectuales que se sentían más hispánicos, que se sentían más europeos y para los cuales tenía que escribir de cierta manera y demás, ¿no? Entonces Colonia dice, no, tenemos que valorar lo que es lo nuestro, ¿no? Justamente lo que es, por ejemplo, a nuestro legado familiar, nuestro legado, pues, ¿no? En nuestro hogar provinciano, de donde nosotros hemos surgido, porque no los colónidas eran de provincia, entonces quieren mostrar ese mundo a las personas. Por eso están en contra, pues, de las normativas habituales, ¿no? 10.
¿Quién es provincianista, melancólico y rural? Arguedas no, Valdelomar, Valdelomar. Arguedas no, es Valdelomar. Claro, lo de rural ahí es un poco con trampa, ¿no? Porque Valdelomar, no. ¿A qué recuerda? ¿Dónde se ubica su hogar infantil? Su hogar de su tierna infancia. Pisco. Entonces, uno no piensa en Pisco como rural, y usualmente se utiliza ello. En cierta, en gran medida, es errado ahí, ¿no? Tenemos la 11, vaya resolviendo la 11. Del 11 le puedo decir de que la obra que inicia la tradición poética peruana es Simbólicas, publicada en 1911. Disculpen un momento, jóvenes, problemas con la batería. No es la B, lo acabo de decir. Tampoco es la C, justamente las dos que estaban ahí. Mal no son. Claro, la A o la D, pero ¿cuál de las dos? Es la D. No, la poesía de Guren es crea un universo de fantasía. Entonces, no puede ser verosímil en el sentido de que no es creíble. Y según María Tegui, no es un autor colonial. No. Colonial, ¿en qué año fue la canción de las figuras? 1915, si mal no me equivoco. Voy a revisar bien. Las fechas no son muy buenas, pero 1915. Si mal no me sale la canción de cosa más de la vaca Lola. ¿Qué rayos? Creo que me equivoqué por un año. 2016. 19, me equivoqué por un año, no es 15, 16. Pero es que Eguren, que digo, Mariátegui llama a literatura colonial aquella no solamente producida en la colonia, sino que aquella que bebe e imita
lo producido en España. Eguren cambia eso porque Eguren se aleja del legado español y se abre y bebe de otras tradiciones como es el simbolismo francés, la literatura alemana, la mitología nórdica. Entonces son elementos no netamente españoles, lo cual es una literatura más bien de corte cosmopolita. Ahí es la diferencia. La 12. Total, ¿no es la C? No, no es la C, es la B. Aquí la familia Marín no es protegida por el cura Pascual, porque los curas aquí no son personas protectoras, en realidad son parte del problema. Son protegidos por los mismos campesinos a los que ellos también deciden ayudar. El resto, pues, es correcto. El resto sí está bien. Está bien. Fueron que son hermanos, hijos del mismo padre. Manuel es hijo de Sebastián Porvo, el gobernador. Y la historia se ambienta en Quillac. La 13. Aquí hay que explicar algo. Sí, la 12, la 13, digo más bien, es la... el diablo se esconde en los detalles, ¿no? El fundamental se encuentra en María Melgar, obviamente falso. Ave sin nido es una novela indianista o indigenista, realista también, pero si bien denuncia la opresión del indígena, no realmente lo comprende como un ser humano completo. Eso ya lo hemos visto, lo que es el indianismo, la visión paternalista y demás. Y la 2, ese es el problema. Si bien es cierto que Alegría y Arguedas ambos conocen el pensamiento mítico del Ande, tienen aproximaciones muy distintas respecto a ello. Arguedas bebe y se nutre y crece en base a lo mítico, ¿no? A lo mítico, lo animista, lo panteísta forma parte integrada de la realidad. Los cerros machos, los cerros hembra, el Zumbayo, el río de sangre que habla con las personas, no, obviamente el cantar de las flores y demás. El fuego que arde en los nevados de los dioses, ¿no? Y demás, es parte de la realidad integral. En el caso de Alegría es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, no. ¿Por qué los comuneros ancianos rechazan que Benito Castro dinamite la laguna de Yanañahui y usar sus aguas para los regadíos? Porque ellos protestan ante eso.
Claro, se iban a enojar por el monstruo mítico, ¿no? A la mujer peluda y los patitos de oro, ¿no? Muchos comuneros buscaban el patito de oro ahí, ¿no? Por ejemplo. Mm, Entonces, aquí Benito Castro dice, no. Si bien estas son creencias que nosotros debemos respetar como parte de nuestro legado, estos no pueden impedir las mejoras hacia nuestra comunidad. Por ejemplo, nuestros abuelos también decían de que los habitantes de Rumi éramos hijos descendíamos de los cóndores. Pero claro, pues ya nadie cree eso. Entonces, es necesario, ¿no? Dejar de lado estas cuestiones para así mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Por eso, símbolo de que es Benito Castro. Claro, él sería una visión realista, no solamente racionalismo, sino de, ¿no? Algo más que tiene que ver con el cambio. Progreso. Progreso. No solamente avance, sino progreso. Uno puede avanzar, pero progreso implica un cambio para mejor y un cambio que es exponencial, que va cambiando, mejorando constantemente, ¿no? La 14. Y sí, bien clara, sería la B. No, cuando aquí menciono urbanismo, piensen en generación del 50, ¿no? Eso sería lo mejor para definirlo, narrativa de generación del 50 o narrativa neorrealista de la generación del 50 en todo caso, ¿no? Hubiese sido mucho mejor a la hora de ah, plantear la pregunta. Pero bueno, ya la pregunta está planteada y así se entiende. Lo más quiero dejar esa pequeña aclaración. A 15. El arialismo es básicamente se funda con la publicación del ensayo Ariel de José Enrique Rodó, un crítico y intelectual uruguayo. En Ariel le propugnaba de que Latinoamérica era como una provincia de España, ¿no? De que nosotros debíamos buscar las raíces de nuestra identidad como latinoamericanos en Europa, la tradición grecolatina, o sea, tratar de ser lo más europeos posible. En ese sentido, eso es lo que se trata el Ariel. Entonces, estas ideas tuvieron una influencia en la generación del 900. A José de la Ribabuero, quien fundaría la PUC, ¿no? Los venaditos de la Católica, ¿no? Y que por eso la Católica fue pues, durante muchos años una universidad de corte más conservador, ¿no? Y a otros tantos de que formaban el grupo, Ventura, los hermanos García Calderón, por ejemplo, y demás. Entonces, contra esta visión es que surge el grupo Colunidad.
Por eso la colonia rescata lo provinciano, tras que los serialistas valoraban pues, más lo extranjero. Este punto. La 15. Y no, es la B. La D, la es la de Edgardo Rivera Martínez es un narrador. Dice Jauja es una novela. Por ejemplo, en Ángel de Congate se combina lo real y lo fantástico. ¿Recuerdan ese relato? Y claro, pues el ángel de Congate es un ser que ya no es ni ángel, ni ahora es humano, pero no tiene origen humano, no es plenamente europeo, pero tampoco es plenamente andino. Entonces es un ser en un lugar en el mundo, no condenado a vagar en búsqueda de una identidad y de una memoria que le permita determinar quién realmente es. La 16. La B. Vamos a ver aquí. Sí, la 16 bien Jimena es la B. No, Rosendo Maki es un hombre íntegro, no acepta pues a ningún soborno. Benito Castro no sale de Humay. ¿Humay a quién le pertenece? Amenábar. Humay es la hacienda de Amenábar, es su título. Y Elfiero Vázquez es un bandolero ciertamente, pero no trabaja para Amenábar. 17. Y la 17 bien, Antonio, es sencillísima, ¿no? El modernismo después del modernismo, fijo post, ¿no? Ahí simplemente se dice, es claro, es obvio. La 18. Creo de la 17 ya la acabamos de ver, ya la de. La 18 es la D, porque claro, con ese final
atroz, ese final violento, lo que da a entender, pues, Ciro Alegría es que el lector tome conciencia de esta clase de situaciones que se repiten a lo largo de la historia peruana, que diga basta de esta clase de abusos, basta de la clase de opresión, no. Nuestra sociedad, nuestra estructura, no, nuestra estructura estatal, no, nuestra forma de ser tiene que cambiar radicalmente para evitar de que esta clase de hechos ocurran continuamente. Pero esa era la intención de Alegría, ¿no? Un despertar de la conciencia. Lamentablemente no lo consiguió, porque hasta la actualidad muchos rumis siguen desapareciendo constantemente en nuestros días. La 19. No, a la C, no, no es la C. Bien, Anthony, es la D. Ahí el error hay que leer con cuidado. Comunidad, Umay no es una comunidad, o Umay es una hacienda. Una comunidad es un conjunto de pobladores, campesinos, andinos que viven juntos en armonía, en paz, trabajando la tierra entre ellos. No, una hacienda pues pertenece a un gamonal, extiende su dominio sobre más distintas hectáreas de terreno y cuyas tierras no las trabaja él, sino que las trabajan pues colonos, pongos, indígenas que son contratados o simplemente semi-esclavizados literalmente. Pasa al final de la novela con Benito Castro. Muere. Y con él también que muere. También muere junto con Benito Castro. Este es el final de la novela, es bastante claro. Claro, todo Rumi. Rumi desaparece, es aniquilado por la Guardia Civil contratada por Amenábar. Los que no mueren huyen. Entonces, ahí está. Desaparición, la muerte de Benito Castro es la muerte de la comunidad. 20. Sí, la 20 es la B. Redoble por rancas. Sale por descarte, ¿no? Los ríos profundos y aguarfiestas de Arguedas, los perros hambrientos, es decir, alegría. Entonces, aquí llega Redoble por rancas de Manuel Escorza, que ya incluye lo que son elementos del
realismo mágico, como cuando al juez Montenegro se le cae una moneda de un sol, en el suelo, y durante un año nadie lo recoge, porque ese juez era temido por ser violento, iracundo, sumamente despótico. Así que durante un año la moneda permanece en su lugar y nadie se atreve a levantarla. 21. No, no puede ser la C. Justamente lo que deja atrás en realidad. Tampoco la B. Es la de expone su cultura, su sentir, sus tradiciones, su pensamiento, ¿no? El indígena se vuelve de carne y hueso, por ejemplo, ¿no? En Ciro Alegría se muestra pues el indígena amando, deseando, ¿no? Por ejemplo, hay un erotismo ahí también, no tan velado porque aparece pues en la novela, en El mundo es Sancho y ajeno. El sexo también es recurrente en la obra de Ciro Alegría, aunque aquí con connotaciones negativas. El sexo siempre es algo sucio en la obra de Ciro Alegría. 22. Claro, su forma de ser, su forma de expresarse, sus mitos, sus creencias, sus anhelos, ¿no? Por ejemplo, lo que habíamos dicho, pues, por ejemplo, sobre la mujer cruda, ¿no? Forma parte de su cultura, forma parte de su expresión, de su forma de ser. Pues también ello. Conocemos la vida del indígena desde su propia perspectiva, o al menos eso se intenta en todo caso. Aunque ese también es otro problema. No es un problema, no para ustedes, pero es un problema en la literatura nacional. Hay una literatura indianista, una literatura indigenista y una literatura indígena. Y son muy diferentes. ¿No? No es la A. España, aparte de mí, este cáliz no es una novela. La de la C, en el folletín. Es una obra más bien póstuma. ¿No? ¿Qué significa que sea póstuma? Claro, publicado después de la muerte, ¿no? Y esta obra no es, defiende la República Española de ideología comunista y socialista, ahí hay diferencias también, no frente a las huestes fascistas de Francisco Franco que querían apoderarse del país y que finalmente lo consiguieron. Entonces aquí el tema del compromiso político, la afiliación comunista, a la reivindicación y la defensa del proletariado para formar pues un nuevo sistema
social más justo e igualitario, ¿no? Son las bases, ¿no? De esta obra. Diferentes Trilce, pues. ¿Cuáles serían ahí los temas que prevalecen en Trilce? Sí, aquí sería la C, claro, ¿no? La cárcel, Trilce escrito en su estancia en la prisión, en donde no se entera de la muerte de su madre, y la de, no, degradación, no, fragmentación de la familia, ¿no? Se da ahí la fragmentación de su familia. 24. Y sí, bien, Anthony. Él se pertenece al periodo modernista y al periodo vanguardista, digo, ¿no? La misma palabra es un neologismo, es una palabra inventada por Edwin Vallejo para titular esta obra. Ahora pertenece a su etapa modernista. Los heraldos negros, exactamente. Los heraldos negros forman parte de esa primera etapa. Los heraldos negros, Ilse, más humanos y España, parte de mi país. 25. Es la más humanos, lírico, Paco Yunque, cuento épico, colcha de hermanos, dramático. Desarrolla. La 26. Vaya, acá me dicen B, C, D. Por poco la unidad es la B. Claro, no es una pregunta repetida, pero sí parte de la misma base que una que habíamos visto ya antes. Te decía, pues, ¿no? Justamente, no es una característica de la poesía de Guren, ¿no? Y era un estilo provinciano, melancólico y rural. Pues aquí también lo mismo, la descripción de la vida provinciana con Eguren, por parte de los colónidas, ¿no? En particular Valdelomar. La 27. No, por si acaso la 27 no es la D. Sí, la música y las sugerencias son rasgos importantes, ¿no? El ritmo de los versos, no las imágenes sí crean que permanecen enigmáticas y sin descubrir, por ejemplo. Él escribe poemas infantiles, ¿no? Hay algunos poemas de tonos de un estilo un tanto gótico, porque un poema llamado La Amapola que habla sobre cómo se inyectan opio, ¿no? O la imagen de la niña muerta, por ejemplo, que es constante en su poesía. Tiene cierto tono infantil, se recrea cierto mundo infantil,
pero no tanto hasta ese nivel, ¿no? No son poemas realmente para niños, aunque constantemente se diga eso, lo cual me saca de quicio, ¿no? Ya se casa el duque juez, viene el chantre, viene el juez, ¿no? Ya se casa el duque, no es viene el chantre, viene el juez, ¿no? Hay un poema, el duque, es como si estuviese jugando con algunos objetos, como ¿no? La nuez, ¿no? El conde de clavo de olor y demás, ¿no? 28, sí, que ahora se, la C. Esa estaba sencillísima, ¿no? ¿Quién es el segundo alcalde de la comunidad? No, Benito Castro, exactamente, ¿no? Y para él, pues, el camino es la lucha, es el combate. La 29, sí, está sencilla, ¿no? Pues, falso, falso, verdadero, verdadero. No, claro, aquí. Guren es el único poeta simbolista latinoamericano, uso del color, obviamente, musicalidad bastante, una poesía evasiva en este sentido, con la creación del juego y del ensueño. La 30, sí es la de contrapuesto es pues opuesto, no lo contrario. Entonces, aquí este sistema falso, autoritario, ¿no? De dominio, ¿no? Sobre los individuos contrapuesto con la honestidad, porque claro, Gamboa trata de descubrir cuál es la causa de la muerte del esclavo. Y al final, ¿qué pasa con él? Sí, lo mandan a Juliaca, ¿no? Como recompensa por todos sus males, a sabiendas de que tenía una esposa enferma, ¿no? A la cual él se hacía responsable de su cuidado, lo mandan a Juliaca, ¿no? Como recompensa por la labor que se había realizado, ¿no? Justamente. Por eso, en Lima uno no puede ser honesto, ¿no? Uno siempre tiene que tener algo de congresista, ¿no? Para ello. La 31, lamentablemente hay que sobrevivir de esta manera. Ah, ok. Es aquí la, lo dice, ¿no? Juanuco Rosaco, ay, ay, ¿dónde te hubiese llevado, hija mía, sin la caridad de esta señora y este Huiracocha, ¿no? Huiracocha, señor poderoso, ¿no? Así es como se les llamaba a los amonales, a los hacendados, capataces, las autoridades, ¿no? Justamente por parte de los indígenas que se veían a sí mismos pues, en esas condiciones como siervos. Entonces aquí a Taita Huiracocha, ¿no? Padre Todopoderoso. Pues, aquí a los Yupanqui ven, a los Marín, pues como sus benefactores, sus protectores, sus mesías, por eso los llaman Huiracocha, ¿no? Entonces,
no es que los Marín y los Yupanqui estén en igualdad de condiciones, sino que unos están sometidos, incluso por propia voluntad, se ven a sí mismos como sirvientes de otros, por ejemplo. Entonces, la visión paternalista del indígena, ¿no? Que se muestra ahí. La 32. Muy bien, Clara. La 32. ¿Sabía usted, pues, dicho la sí, la D? La 32 es la de una expresión tierna, íntima, vinculada a lo que es el mar, como en Tristitia, ¿no? Como en Tristitia. No, lo mejor de la producción de Valdelomar se desarrolla en este contexto. Uy, qué avanzado, creo que he colgado ahí. La 33. Y sí, criticar a la sociedad nacional que imita a los... Claro, ¿no? González Prada veía de que la cultura peruana todavía era dependiente de la española, o sea que una independencia política implicaba todavía que éramos colonos de los españoles en cuanto a pensamientos, ideas y culturas, cosas que todavía existe. Por ejemplo, si ustedes han visto, pues, estas protestas usando las banderas con la cruz de Borgoña, que es el símbolo de la España imperial, ¿no? Que ya ni siquiera se utiliza en España, ¿no? Por los tontos que creen que todavía no viven en la España de Cervantes. Pero bueno, los andimeños, ¿no? Por ejemplo, es ahí una muestra clara de cómo todavía cultural y mentalmente somos colonos todavía. Aquí también una cuestión importante que no quiero dejar escapar. En la pregunta hay un error claro y notorio. ¿Cuál es? ¿Cuál es el error que está en la pregunta? La pregunta hay un error. No implica el cambio de la respuesta. Es un error que, sin embargo, está claro en la pregunta y de la 33. Páginas, sí. Páginas, 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 páginas. Mal escrito. Recuerden, es que este era el proyecto también lingüístico de González Prada, ¿no? A cada fonema le debía corresponder un grafema, a cada sonido le debería corresponder un sonido no le sea equivalente, o sea, no H, no I latina, no. Las palabras que se
se suenen con J deben escribirse con J, incluyendo página, ¿no? Generación también con J, no con G. No es generación, es generación. Entonces, como es con J, tiene que ser con J. No, a usted les hubiese ahorrado bastante en el colegio para hacer, ¿no? Los dictados de ortografía que les mandaba los profesores, los profesores y las profesoras ahí, ¿no? Justamente para corregir bastante, ¿no? En ese sentido. ¿Cuántos 20 tendrían si no fuera por eso? Si se hubiese seguido, ¿no? De haber seguido el proyecto lingüístico de González Prada, ¿cuántos 20 hubiesen recibido ustedes por todo ello? Es la gran pregunta, ¿no? La 33. Y sí, la descripción, ¿no? Tenemos aquí sedosa cabellera negra, bellísimo caballo, temprano peón, incluida alforja, ¿no? Y demás. Entonces ahí es un claro ejemplo de descripción, un tanto colorista como le gustaba, ¿no? A Valdelomar. La 35. Muy bien, Aiton. No, lo siento, Aiton, digo, más bien no está mal. Lo siento, no es la 35, no es la C, me ha salido con la C con cosa más virguilla todavía. No, tampoco es la C. La D, sí. En el plato del pobre, en el plato de la cosa más, de la persona que carece de todo, un pedazo de carne, pues adquiere un valor sagrado, un valor importantísimo, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? El valor justamente de una cosa tan, nosotros lo damos tan por sentado como un pedazo de carne, pues, en ciertas condiciones alcanza pues un valor trascendental. La 36. Sí, muy bien, aquí es la D. A diferencia de otros autores de su misma generación, Mario Vargas Llosa plantea una visión realista de las cosas, ¿no? Desarrolla más bien una visión ligada a lo que es el realismo mágico. Claro, Gabo, ¿no? Gabriel García Márquez, ¿no? Símbolo representante de todo este elemento, ¿no? La 37.
Y sí, el mito occidental del ángel caído, aunque claro, este mito es permeado y se le incluyen, se le adjudican características andinas, ¿no? Un ángel caído que no es ni divino, ¿no? Abandonado el reino de los cielos, él no ha caído al reino de este mundo, pero que tampoco es humano, porque es por su mismo origen, que no es tampoco europeo, no es occidental, porque habla quechua, porque viste como danza, como cantante tijeras, y porque es, no, y tampoco es plenamente andino, porque es de apariencia misti, una apariencia de misti, de persona blanca. Entonces es un ser atrapado ahí en este mundo, un ser sin lugar en el mundo. El 38. Y sí, sería aquí la 38, sería la B. Cuando Zabalita se pregunta en qué momento se jodió el Perú, no solamente pregunta por cuándo se jodió el Perú, sino le pregunta cuánto se jodió él. Cuando se jode el Perú, se jode él. Entonces es el fracaso de nuestra nación, es el fracaso también de su propia persona. Ambos están ligados, ambos van de la mano. La 39. Claro, no. La comunidad andina era un espacio de paz, era un espacio de belleza, era un espacio donde todo se daba en armonía, y todo eso quedó destruido justamente por la intervención y la injerencia justamente de los gamonales que les han ido arrebatando pedazos de sus tierras. Por eso el título, ¿no? El mundo es ancho, el mundo es vasto, pero el mundo es ajeno, el mundo no nos pertenece. La tierra, el sustento del campesino, no se le es arrebatado, y por ello justamente termina cayendo, siendo o víctima colono en las haciendas, o si no desapareciendo, aniquilado por las fuerzas del orden, irónicamente. 40. Sí, el, ¿no? El gran monstruo de las 1000 cabezas, millón de cabezas, la gran mandíbula que lo devora todo, ¿no? La 25, ¿dónde está? Uy, ¿dónde se ha quedado? La, ahí está, es la A. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna interrogante?
La 40 la sé. No, un resumen pequeño de conversación en la catedral no se puede, que es una novela, pues, muy compleja. Es una obra muy compleja, no, un resumen pequeño es muy difícil. Básicamente es la historia de Zabalita, periodista atrapado en la mediocridad, cuyos ideales no se han cumplido, no su relación con su padre Fermín Zavala, un empresario ligado al régimen de Odría, régimen que tiene como uno de sus pilares a Cayo Bermúdez, el Vladimiro Montesinos de la época, quien trae consigo desde Chincha a Ambrosio, el Tambo Ambrosio, que termina trabajando como chofer de los Fermín y tiene una relación homosexual, ¿no? Con el mismo Fermín Zavala. Y que tiene que ver aquí la relación con lo que es el crimen, pues, de la Hortensia, la musa, ¿no? Que permanece como el gran misterio dentro de la obra. Las obras que deben leer para este examen que se viene o el subsiguiente. Vamos viendo por partes, ¿no? El examen que se viene, El mundo es ancho y ajeno y La ciudad y los perros. El subsiguiente, Crimen y castigo y Los ríos profundos, para que aprendan quechua. No, también El mundo es ancho y ajeno es completísimo, pues, ¿no? La muerte de la destrucción de Rumi, justamente, a través pues del arrebato de sus tierras, de los juicios de linderos que inicia pues el gamonal Álvaro Amenábar, que termina pues primero con el encierro y la muerte en prisión de el alcalde Rosendo Maki, la migración de la comunidad a la zona de Yanañahui, el retorno de Benito Castro y luego finalmente la lucha y la aniquilación de la comunidad. ¿Alguna otra duda? Este es el momento de las dudas, ¿ah? Bueno, de Blanca Varela no se puede contar, ¿no? Porque es una poetisa. Poetisa, pues, de un estilo breve, de un estilo conciso, ¿no? Pocas palabras, donde el silencio es un recurso para expresar, ¿no? Lo que se cae es tan importante como lo que se dice. Y sus tres principales temas, pues, son básicamente la unión entre la corporización del alma, es decir, a lo que nosotros llamamos alma y conciencia, tiene un sustento físico, cambia el cuerpo, se transforma el cuerpo, se daña el cuerpo, cambia también la persona, su percepción del mundo, su forma de pensar, su forma de ser, ¿no? Por ejemplo, tenemos también el existencialismo en cuanto a la visión pesimista de la realidad, ¿no? No hay un sentido trascendental de la existencia, ¿no? Naces, creces, si tienes suerte, te reproduces y mueres, nada más, ¿no? En este sentido, ¿no? Por ejemplo, y finalmente el feminismo, ¿no? En donde se da una crítica a las instituciones y a los sistemas de dominio que tratan de imponer ciertas nociones y ciertos conceptos de lo que deben ser el hombre y la mujer, principalmente lo que es la mujer, ¿no? Y que trata justamente de cambiar, de romper con ello para poder adquirir autonomía e independencia.
¿Alguna otra duda más? Sí, ella es de la generación de 50. Claro que en la generación de 50 hay tantos, ¿no?, narradores que se concentran pues en un retrato de lo que es la sociedad no limeña con los sucesivos cambios que se desarrollan, ¿no? También debido a las migraciones desde la provincia hacia la ciudad. Y por otra parte una poesía, por una parte un legado rural, ¿no? Un apartado puro, una poesía pura, ¿no?, centrada en la experimentación lingüística y el arte por el arte. Y por otra parte, ¿no?, una poesía de corte más político, de compromiso social, y que usaba, ¿no?, justamente la poesía como medio para la expresión de ideas políticas ligadas principalmente a lo que es la izquierda y el socialismo que estaba en boga en aquella época. ¿Alguna duda más? La, la ciudad y los perros, no Conversación en la catedral, La ciudad y los perros. Esas son las dos obras que ustedes deben conocer. No, no se vayan a confundir. No. Ahora bien, ahora sí no, espero que no haya ninguna sorpresa de aquí en adelante, ¿no? ¿Alguna última duda? Si no hay ninguna duda más, entonces podemos dar por concluida, creo, la clase ya a estas alturas. Así que, jóvenes, nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Hasta luego. Armarse bien. Goodbye. Lávense las manos, báñense. Hasta la próxima. Hasta luego también a la misma.